Mañana. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre los esquemas. Genial, entretenido, licenciado. Excelente. El día de hoy vamos a hablar de los esquemas, chicos. Los esquemas vienen a ser algo mucho más resumido que el resumen que fue nuestra clase anterior. La semana pasada estuvimos hablando del resumen, estuvimos hablando de cómo vamos a poder sintetizar la información, pero el esquema es sintetizar todavía más la información. Si que tú deseas aprovechar todo el esfuerzo que hacemos nosotros en el estudio, poder asimilar, poder evocar lo que aprendieron y poder utilizarlo en su momento, o poder volver a utilizarlo, no deben pensar que estudiar es solo estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Es necesario a veces hacer estos esquemas, pasar por otra herramienta que tenemos que nos va a servir mucho, mucho para el estudio. Ahora, el esquema solo le va a servir a usted si usted ya maneja el contenido. No le sirve tomar un esquema de otra persona si no sabe de qué se trata el contenido que está viendo. El esquema no es algo para aprender contenido nuevo, sino que es algo para estudiar, para repasar contenido que nosotros ya sabemos. El esquema usted lo hace después de que se aprendió la materia, después de que estudió, lo hace para mantenerlo ahí. ¿Para qué nos sirve el esquema? ¿Para qué lo vamos a estar usando tal vez más y más? Puede ser en historia, ¿ya? Puede ser en historia, puede ser en naturaleza. En historia sobre todo porque más a futuro, si es que vuelven las pruebas, es probable que les den una prueba de un evento histórico importante. Y como ustedes saben, en historia hay muchas fechas y muchos nombres que aprenderse. Estas fechas y estos nombres pueden ser traspasados fácilmente a un esquema para poder repasar más rápido. No tener que estar leyendo todo el texto, no tener que estar leyendo todo lo que tenemos ahí en nuestro libro de clases, en nuestro libro de historia, en nuestro libro de ciencias, sino que vamos a estar repasando desde nuestro esquema, que es mucho más pequeñito. ¿Qué cualidades va a tener un esquema bueno? O las cualidades que usted tiene que tratar de buscar cuando está haciendo un buen esquema son las que están acá. El esquema debe ir al grano. ¿Escribe todo? Sí, todo lo que está en color. Las cualidades, las 5 cualidades del esquema. ¿Ya? Lo que está abajo es como una explicación de la cualidad. Primero, como yo les decía, debe ir al grano. O sea, debe utilizar frases cortitas, que hacen frases concisas, frases que a pesar de ser muy pequeñas, tengan sentido. Máximo nosotros vamos a usar 3 palabras para hacer un esquema. Máximo. Lo ideal es hacer el esquema con una sola palabra por idea. O sea, que una palabra nos permita recordar de qué se trata esta idea. Las claves, lo que yo me refiero cuando le pongo aquí claves, se trata de palabras clave, palabras significativas. En un texto, ya sea el cuento, ya sea un texto que están aprendiendo, un texto nuevo, el texto tiene un montón de párrafos. Y eso nosotros lo vamos a identificar por los puntos aparte que van a estar en el mismo texto. Nosotros podemos decir, este texto tiene 2, 3, 4, 5 párrafos. Cada uno de estos párrafos va a tener una palabra clave, una sola palabra más importante que el resto. Cada párrafo tiene una palabra clave y esa es la que ustedes deben lograr identificar. ¿Por qué? Porque esta palabra nos va a ayudar a hacer el esquema. La otra cualidad de un buen esquema es que sea bastante visual. ¿A qué me refiero con esto? Un esquema nosotros lo vamos a repasar con nuestra vista y la idea es que lo podamos repasar súper rapidito. Por lo tanto, debe estar escrito con buena letra, debe estar escrito parejito si lo hacemos con cuadrados, que los cuadrados estén hechos con regla, que todo esté bastante ordenado, aunque sea con un orden personal. Debe ser visual, que nuestra visualización del contenido sea rápida y sea certera. Lo otro que va a hacer nuestro esquema es que va a tener una síntesis
muy grande, una síntesis muy buena de la información. Como yo les dije, nosotros vamos a tener el primer paso de síntesis, que es el resumen, y después del resumen viene el esquema. El esquema tiene mucho menos información que el resumen, por lo tanto, está mucho más sintetizado. Nuestra capacidad de síntesis, chicos, o su capacidad de síntesis, se va a ir mejorando y se va a ir desarrollando a medida que ustedes van trabajando con esto. Mientras más esquemas hacen, mejor y más fácil les va a resultar hacer esquemas nuevos. Mientras más capacidad de síntesis ustedes practican, más fácil les va a resultar a futuro estar sintetizando cosas que antes tal vez no podían. Y lo otro que es importante es que ustedes deben dominar el tema. Para hacer un buen esquema, primero deben aprenderse bien el tema del que están haciendo el esquema. No pueden hacer un esquema de un tema que no dominan, no pueden hacer un esquema de un tema que acaban de leer. O sea, pueden, pero no les va a salir un buen esquema. Lo ideal es que hayan repasado el tema unas 2 veces, que ya hayan hecho el resumen, que ya sepan más o menos de qué trata, para que puedan traspasarle un esquema y este esquema nos sirva para lograr estudiar nuevamente. Ahora, ¿qué te pasó? ¿Dónde vas? Yo igual estaba copiando. Copien los títulos. Copien los títulos solamente, chicos, no toda la explicación. ¿Ya? Esto va lo mismo que estamos hablando del esquema. El título es parte de un esquema y parte de estas palabras claves que ustedes deben tratar de aprender. Ya la explicación del mismo título es lo que deberían ustedes tratar de memorizar o tratar de sintetizar en su mente. Dale. Pero copia el título y si queréis copiar parte de la explicación, copia lo que está en negrita. ¿Te das cuenta que hay palabras que están resaltadas? Esas son las palabras importantes que yo les dejo ahí como para que copien eso. Para que no estén copiando. Sí, eso mismo. ¿Ya? Para que no estén copiando absolutamente toda la materia. Me está rapeando solo, tranquilo. Pues chiquillo que está todo siendo grabado por su casa. Ya, ahora vamos a hablar de qué es un esquema, ¿ya? Miren, un esquema, además de tener todas estas cualidades, va a ser una síntesis súper grande de las cosas, ¿ya? Una síntesis, ¿ah? Un esquema es una síntesis jerárquica. Mediante distintas frases, mediante cosas concretas, nos permite ordenar todo de forma jerárquica. ¿Saben qué significa eso? Hacer un orden jerárquico. Que un orden jerárquico, que una persona hace un mandato, ¿no? Hace una orden, por ejemplo, pone toda una pura línea. Ya, un jerarca es una persona que da órdenes, ¿ya? Pero hacer un orden jerárquico quiere decir que es de la mayor importancia a la menor importancia, ¿ya? Eso es jerarquía, de lo más importante a lo menos importante, y eso es lo que nosotros debemos tratar de identificar. Aquí es donde ustedes se dan cuenta que el esquema es simplemente un armazón.
es un esqueleto de la materia. Y a partir de este esqueleto, ustedes van a poder desarrollar el tema en voz alta, van a poder desarrollar el tema en su mente. Este esqueleto les sirve para ir recordando, para ir aprendiendo distintas cosas, para estudiar, ¿ya? Para recordar la materia. Por eso dice que es un esqueleto, ¿ya? No es algo que ustedes van a usar para aprender materia nueva, sino que es algo que van a usar para repasar materia que ya conocen. Hay 3 tipos de esquema que vamos a ver en esta clase. ¿Tú puedes volver un poquito nomás? Bueno, si quieres tener el material también en clase. Sí, ustedes tienen el material en La clase. mayoría de los Ya. chiquillos que están conectados tienen en clase. Ya. Y traten de sintetizar, traten de hacer lo mismo que estamos hablando en el esquema, lo que hemos estado hablando en el resumen. No copien absolutamente todo, sino que traten de buscar lo más importante en lo que se está hablando y poner solamente eso que es más importante. Lean primero la descripción. Ya, miren, en esta clase y en la clase siguiente vamos a estar hablando de 3 tipos de esquemas distintos. Vamos a trabajar el esquema lineal, el esquema gráfico y el diagrama. Esta es la clasificación, como la clasificación base que existe de los esquemas. Hay otros tipos de esquemas, hay unos que se llaman nubes de ideas, ¿ya? Hay otros que son esquemas circulares, hay unos esquemas que son también de torta parecidos a los gráficos. Tenemos un montón de tipos de esquemas, pero nosotros vamos a trabajar con estos 3, que son los 3 principales, los 3 que tal vez ustedes han visto, ya sea en uno o en otro tipo de libro de texto, libro que hayan leído de cuentos, de narraciones. Es probable que salga algún esquema lineal. El esquema gráfico y los diagramas, es probable que los hayan visto incluso en naturaleza, tal vez la profe de naturaleza le ha explicado alguno o les ha mostrado alguno. Y ahora vamos a empezar a mostrarlos y a definirlos para luego tratar de desarrollarlos. Vamos a hacer hartos ejercicios de esquemas en la clase que viene, tal vez hacemos uno en esta clase. Y estos ejercicios de esquemas van a ser para que usted pueda aprender a hacer un esquema. Lo siguiente que vamos a hacer en la clase que viene, en la clase de mañana, va a ser desarrollar nuestra pregunta esencial. La pregunta esencial de la clase de mañana, lo ideal es que la hagan en la clase y cuando termine la clase usted la pueda entregar. Vamos a tratar de trabajar esa pregunta esencial en clase para que usted la pueda entregar al tirito, y no tenga que estar después trabajando para entregar. Ahora voy a empezar a explicar qué son los distintos tipos de esquemas y cuáles son, cómo los podemos reconocer, ¿ya? Los vamos a ver en primera forma por arribita, los vamos a ver de una forma súper ligera, los vamos a explicar más o menos, y mañana los vamos a ver más a fondo y los vamos a explicar mucho mejor. Primero, tenemos el esquema lineal, y es donde la información se ordena mediante códigos numéricos o códigos de letras. El esquema lineal se ve de esta forma, como el ejemplo que estoy mostrando acá. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez han visto un esquema de estos? No, Wikipedia. En Wikipedia. Excelente. ¿No? ¿Y tú has visto un esquema así? ¿Y los chicos online han visto algún esquema así alguna vez? Eso es como cuando hacen las pruebas, ¿no? Hacen un esquema. Una prueba cuando ponen así para responder justo más que con X. ¿No es un esquema? No, porque ahí te están dando la instrucción de la respuesta. El esquema sería como si estuviera en una hoja el resumen de todo lo que va en la prueba. El índice te queda entonces. Ya, como un índice, sí, es muy parecido al índice. Lo que dice su compañero en clase acá es verdad, sale en la Wikipedia. Si ustedes buscan cualquier cosa en la Wikipedia, van a ver un esquema lineal que va a estar explicando todos los temas que van a estar en ese artículo en específico. ¿Por qué se hace esto? Porque el esquema lineal nos permite ordenar
mucho cuando vienen un montón de temas a explicar. El esquema lineal no está nada más que diciendo, mira, yo en este trabajo te voy a mostrar todo esto y se clasifica de esta forma. El que tengo aquí de ejemplo tiene dos temas principales que se separan en A y en B. El tema A es general y el tema B es especializado. Luego tienen temas secundarios. Tema A, que tiene generales, tiene A1, A2, A3, que son los secundarios. A su vez, A1, que es enciclopedias, tiene A1.1, que son temas terciarios que van saliendo de ese. Así se ordena un esquema lineal. Los temas que salen de otro tema tienen un número, tienen una denominación más pequeña, y van cada vez más corridos hacia la derecha, como lo podemos ver aquí. Si buscáramos algo en Wikipedia, no sé qué podría buscar en Wikipedia. El cine. Debe ser un tema gigante. Y vamos a ver si sale o no sale el esquema que estamos buscando. Ahí está. Ya muy parecido. Miren, busqué algo en Wikipedia yo. En Wikipedia se me trabó la lengua. Y se ve de la siguiente forma, usando el ejemplo que dio el compañero. Aquí está. Estaba con el tigre aquí. ¿Ah? ¿Han visto todo el tigre? ¿Los tigres que hacen los profesores? No me hagan tigre. Ya, miren, aquí en el índice se ve algo parecido. Este no tiene subtemas, solo tiene temas principales, por eso va del 1 al 11. Si cada tema tuviera subtemas, se vería un poquito más hacia la derecha, ordenado de forma distinta. Veamos si es que algo documental tiene. Este sí tiene. Ahí está. Entonces tenemos historia del documental y el subtema de la historia del documental serían Orígenes, Luis Lumière y el cinematógrafo. Luego tenemos a Beltor y a Flaherty, los padres del documental, y sus subtemas son Zinga Bertov y Robert Flaherty, que son las dos personas que estaban aquí en este tema. Y así es como se ordena un esquema lineal. Lo vamos a ver mucho, sobre todo en estos sitios que son sitios de investigación. Lo vamos a ver mucho también en nuestros trabajos. Si es que alguna vez les toca hacer un trabajo así como largo de investigación, es probable que un esquema lineal sirva mucho como índice para poder ordenar la información o decirle a la gente, oye, mira, todo esto voy a poner en mi informe. Luego tenemos dos, el esquema gráfico y el diagrama. El esquema gráfico y el diagrama son muy parecidos. De hecho, la única diferencia que tienen es que el esquema gráfico está de ladito y el diagrama va hacia abajo. El esquema gráfico es donde la información se puede utilizar de izquierda a derecha, va de izquierda a derecha, y utiliza llaves, utiliza flechas según convenga o según usted lo quiera. Usted va a ser el que decide de qué forma va a ordenar su esquema gráfico. Va a decidir si lo hace con estas llaves como cuadraditas que tiene acá, si usa llaves un poco más redondas, si usa simplemente flechas, si solo va a usar líneas cuadradas, si quiere ponerle flechas de colores. Usted decide la forma en que va a ordenar este esquema. Lo importante es que esté ordenado y usted lo logre entender. ¿Han visto uno de estos alguna vez, un esquema gráfico? ¿No? Este es un poco más difícil de encontrar, difícil de ver. El esquema que sí es fácil de ver, que tal vez ustedes alguna vez lo hayan visto, tal vez les haya tocado participar de él, es el que viene a continuación. Este de acá, el diagrama, ¿ah? ¿No? El diagrama es el esquema que muy probablemente lo hayan visto alguna vez en su educación. ¿Han visto alguna vez uno de estos, un diagrama?
como el que estoy mostrando acá. ¿Sí? ¿Dónde? Ya. Si varios dicen que es natural es De lo hecho, han visto. ahora, en la cita anterior, el SEO hace como hacerlo, como dice SEO. Ah, ya. Tiene como el anterior. Ya, el profe Sebastián dice que... O Hace sea, como- Estefano dice que el profe Sebastián hace esquemas así. Sí, es como de izquierda a derecha. Ya. Debe ser más por la línea de tiempo que ordena las cosas. Excelente. Y en naturales los vemos así, vemos el diagrama. ¿Qué es un diagrama? Un diagrama ordena los contenidos de arriba abajo. Tranquilamente usted puede ver todos los contenidos ahí. El diagrama también puede tener o puede no tener estas palabras que están acá, que son palabras conectoras. Pueden existir o pueden no existir. También puede usar distintos colores, puede usar colores distintos en las flechas, puede usar algunos, usan líneas punteadas para expresar distintas cosas, líneas continuas para expresar otras. Eso va a depender de la persona que está haciendo este diagrama, cuál es la forma correcta de representarlo. Ahora, nosotros nos damos cuenta que el diagrama que estamos viendo tiene muy pocas palabras en los nodos principales. Por ejemplo, el título es la materia. Luego nos dice que está formada por átomos, que están formados por núcleo y corteza, y el núcleo contiene protones y neutrones. Palabras clave, palabras pequeñas que nos pueden llevar a entender el esquema. Si usted conoce un poco la materia, va a poder verlo y decir, ah, sí, tiene razón, ya me acuerdo. Si no conoce la materia que se está hablando, es probable que quede súper colgado mirando un esquema. ¿Por qué? Porque es algo muy reducido y está hecho para que lo entienda gente que ya conoce un poco más la materia. Por eso yo les digo, para llegar al esquema, primero hay que haber hecho un resumen o al menos haber trabajado con la materia un poco. ¿Alguno de ustedes hace esquema cuando estudia? ¿Han hecho esquemas? Yo sí, pero cuando vos llevas la materia. ¿Sí? Ah, genial. ¿De cuál? ¿Como los diagramas hacia abajo? Sí. Ya, excelente. ¿Y el resto nunca han hecho un esquema para estudiar? Sí, dice Natalia. Y si usaban uno, porque tal vez usan el diagrama, ¿conocían los otros dos tipos de esquema que mostramos? Nuestro compañero de atrás conocía el primero por la Wikipedia y algunos de acá lo conocían por el profesor Sebastián, que usa el esquema gráfico que es hacia el lado. Adrián también los conocía, excelente. ¿Puedes mostrar los otros dos cruzados para que Alexander los vea? Esos mismos los- Ese es uno y ese es el otro, el primero que mostramos. Ah, eso lo he visto en Wikipedia. Sí. Sí, en Wikipedia sale este y en las enciclopedias también sale bastante. Ahora, para poder hacer un esquema, para poder llegar a hacer un esquema, hay que tener unos pasos antes que nos preparan a ustedes, los preparan para poder generar el esquema, ¿ya? No es llegar, tomar una materia y hacer un esquema al tiro. Primero hay que trabajar el tema, primero hay que conocerlo y hay que pasar por estos pasos que tenemos aquí. Antes de hacer un esquema, entonces, debemos tener la prelectura o la lectura rápida. Ángelo. Ángelo, Ángelo. está con los dos audífonos. Ya. Ángelo, Sí, pero el silencio. en silencio, estimado. La primera lectura o la lectura rápida es algo súper importante, chicos, para poder entender el tema. Lo que nosotros decíamos, usted para empezar a subrayar, primero debe hacer una lectura del texto, ¿ya? Debe comprenderlo, debe saber más o menos de qué se trata. No puede empezar a hacer un esquema, no puede empezar a subrayar al tiro. ¿Por qué? Porque va a pensar que todo es importante. Porque siempre que sea información nueva, nuestra cabeza va a decir, oh, esto es importante, lo subrayo, lo subrayo, lo subrayo, y al final vamos a terminar con todo el texto amarillo y va a aparecer un libro fosforescente. No es la idea. La idea es que ustedes tengan esta primera lectura, esta lectura rapidita, que les permita
saber de qué está tratando cada párrafo más o menos, y de ahí recién empezar a subrayar. Digamos que usted ya leyó, usted entiende los párrafos y usted decide empezar a subrayar. Mientras subraya, puede hacer otra cosa que es muy importante, que son las acotaciones marginales. ¿Alguien sabe o recuerda qué eran las acotaciones marginales? ¿O de qué sirven? ¿Saben lo que son las acotaciones marginales? ¿No? Ya. Miren, esto tiene mucho que ver con estar rayando nuestra guía, estar rayando nuestro cuento, estar rayando nuestro libro. El margen de un libro siempre está en blanco, o el margen de una guía o lo que sea, siempre está en blanco. Entonces, es un sitio, es un lugar que nosotros vamos a tener para rayar dentro del mismo. Usen ese espacio sabiamente. Tomen las palabras que no entienden y márquenlas con un lápiz y al ladito pongan el significado de la palabra. Si hay algún concepto importante que les costó entender, subráyelo y marque al lado, explique el concepto en pocas palabras. ¿Para qué nos van a servir estas acotaciones marginales? Para ir entendiendo mejor la materia y para entenderlo mucho más rápido la segunda vez que hagamos esta lectura o este repaso. Luego de eso, y que ya tenemos nuestras acotaciones listas, nuestro esquema listo, o sea, nuestro subrayado listo, podemos pasar ahí recién a hacer el esquema. ¿Ya? Estos son los pasos que yo les recomiendo hacer para que puedan tener un buen esquema, para que puedan representar de la mejor manera posible toda la materia nueva que están tratando de aprender, que están tratando de sintetizar y de meter en su cabeza. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a hacer un esquema? La idea de esta clase es que poco a poco lleguemos o logremos hacer un esquema. Primero, para aprender a elaborar un esquema es súper necesario haber leído previamente el contenido, como ya lo dijimos. Hay que hacer esta primera lectura, hay que hacer este primer subrayado. ¿Por qué? Porque para generar un esquema, primero tienen que comprender el tema. Ya no se puede hacer con un tema que es completamente nuevo. Y aquí es donde vienen estas 5 recomendaciones o 5 cosas que nosotros debemos aprender y manejar para poder generar un muy buen esquema. Primero, hay que subrayar o hay que anotar el título del tema. Debemos darle un título a nuestro tema, un título a nuestro esquema. Este título es súper importante porque nuestro esquema necesita tener contexto. Y usted, si va a empezar a generar esquemas, va a empezar a estudiar de esta forma, es probable que llegue a tener varios esquemas en su cuaderno o varios esquemas en sus libros. Para poder identificarlos rápidamente, usted simplemente debe llegar al título. Usted llega al título y puede saber de qué trata el esquema. Luego viene la división del tema en secciones, ¿ya? Y aquí es donde entra algo muy importante. Si el tema a estudiar, por ejemplo, son los animales vertebrados, se puede dividir en 4 secciones que salen en nuestro texto. Las secciones serían los grandes grupos de vertebrados, que son los ceticitos, condricitos, agnatos y tetrapoda. ¿De qué se trata esto? Es lo que yo les decía. Cada uno de nuestros párrafos, cada uno de los párrafos importantes que nosotros tengamos va a tener una idea principal, va a tener una palabra principal y va a tener un tema principal. Ese tema, esa palabra es la que nos va a permitir dividir esto en secciones. Nosotros después de leer, de poder identificar todos los párrafos, vamos a poder decir, hoy aquí habla de esto, acá habla de esto otro, aquí habla de esto otro y aquí de esto otro. Eso vamos a decidir si es algo que se relaciona o no se relaciona con las distintas cosas que estamos poniendo en el esquema.
Eso nos va a permitir saber si debemos unir o no debemos unir una cosa con otra. Luego, hay que destacar las ideas principales. Y esto es algo que puede que les cueste o puede que no. Va a depender mucho del tema que estén leyendo. Una idea principal, chicos, tiene que ver con lo que yo les decía de la palabra clave. Cada párrafo tiene su palabra clave y estas palabras claves derivan en una idea principal. Por ejemplo, si hay 3 párrafos hablando de cómo se han muerto muchos animales en distintos lugares del mundo, nuestra idea principal puede ser el peligro de extinción, ¿ya? Eso es lo que nosotros debemos tratar de identificar, de relacionar temas y poder sacar ideas principales. Luego de haber hecho esto, luego de tener todo esto identificado, luego de que ustedes lograron sacar las ideas principales, lograron representar todo lo que hay aquí, va a comenzar lo que nosotros dijimos como jerarquización. ¿Qué era la jerarquización? Era ordenar las cosas del más importante al menos importante. Cuando usted ya tiene claro el tema, cuando usted ya sabe lo que va a hablar, cuando sabe cuáles son sus secciones, sus subsecciones, los subtemas, los temas secundarios, los temas principales, cuando tiene todo claro ya en su cabeza, empieza a ordenarlo. Dice, esto es importante, esto no es importante, esto es más importante que lo que está acá, lo vamos a poner más arriba. Y siempre en un esquema lo más importante va primero, ya lo más importante va arriba, tal vez se hace más grande, tal vez usa un color más vivo, tal vez le ponen la letra un poco más enorme. La idea es que lo principal destaque en nuestro esquema, que esté ahí primero llamando la atención, que esté tratando de conquistarnos para que nos fijemos primero en eso. Y luego, o finalmente, es que ustedes deben pensar que el esquema debe tener solo los conceptos clave. Usted debe poder orientarse, debe poder aprender la materia, repasar la materia y recordar la materia solo leyendo estos conceptos claves. Si usted empieza a hacer un esquema y se da cuenta que está escribiendo párrafos gigantes en cada uno de los cuadritos, es porque todavía no tiene claro el tema. Es porque aún necesita repasarlo. El esquema pierde sentido si se empiezan a ocupar muchas palabras. La idea del esquema es que sea cortito, que sea algo muy resumido, muy sintetizado, que les ayude para recordar, no que les haga empezar a aprender. Ya, estos 5 recomendaciones son recomendaciones que ustedes van a tener que poco a poco aplicar en su día a día cuando empiecen a hacer esquemas. No todas las personas las van a necesitar todas. Hay ciertas personas que pueden hacer esquemas mucho más fácil que otros. No quiere decir que alguien sea más inteligente que otro, simplemente que hay personas que aprenden diferente. Si a usted le cuesta hacer esquemas, lo mejor es que siga estas recomendaciones al pie de la letra, que vaya poquito a poco, y a medida que aprende a hacer los esquemas, puede empezar a dejar algunas de estas de lado. Tal vez se le va a resultar mucho más fácil dividir las secciones, tal vez luego va a jerarquizar en su mente y no va a tener que anotarlo todo en el cuaderno. Tal vez luego se le va a hacer más fácil hacer un esquema simplemente fijándose en los distintos párrafos. Eso no lo va a saber a menos que empiece a trabajar con esta herramienta. Ahora, la clase de hoy va a quedar hasta acá. ¿Por qué? Porque la clase de mañana va a ser un poquito más práctica. En la clase de mañana vamos a estar viendo distintos textos en los cuales vamos a tratar de buscar la palabra clave entre todos, de ver la manera en que podemos ir subrayando ese texto y vamos a tratar de transformar esos textos en diferentes esquemas, poco a poco. Luego de trabajar esto con varios textos, de trabajar con los distintos esquemas, vamos a trabajar con la pregunta esencial. Les voy a entregar la pregunta esencial y vamos a tratar de trabajarla en clase, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer el texto, tratar de identificar las palabras claves, hacer el subrayado y traspasarlo poco a poco a un esquema, ¿ya?
Vamos a dejar la clase hasta acá, chicos.